Estamos con Verónica González, nuestra periodista especializada en discapacidad, que hoy nos va a hablar del movimiento de lisiados peronistas. ¿Cómo es esto, Vero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Sí, el Frente de Lisiados Peronistas surgió en los años 70, era una agrupación integrada mayormente por personas con discapacidad que luchaba por sus derechos humanos, a la salud, al trabajo, a la educación y por ser socialmente activos. Ellos también eran parte de luchas colectivas porque querían una sociedad más justa. Estuvimos con Gilberto Rengel Ponce, él tiene discapacidad física, se moviliza con muletas, con Mónica Brul, que es ciega, ambos fueron secuestrados, y también con Alejandro Alonso, que él debió huir a las provincias del norte del país para no correr la misma suerte que sus compañeros. Lo compartimos. El Frente de Lisiados Peronistas se creó en 1972 en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Llegó a tener más de 200 integrantes y era un movimiento activo y muy presente en las movilizaciones de la época. En aquellos años, la discapacidad no se asociaba a derechos de ningún tipo, sino que quedaba librada a la voluntad de señoras adineradas que lavaban sus culpas con caridad. Empezamos a reclamar los derechos que teníamos nosotros nos sentimos marginados de la sociedad porque al no tener trabajo, uno a través del trabajo se integra a la sociedad, ¿no? Es una de las partes que a nosotros nos faltaba: educación, trabajo, salud. En 1973, durante la masacre de Ezeiza, José López Rega acusó al Frente de haber transportado en sus sillas armas y drogas para los montoneros. El 24 de julio fueron brutalmente reprimidos durante una manifestación en Avenida Libertador. El logro más significativo de la agrupación fue la sanción de la ley de cupo laboral. La ley 20923, que fundamentalmente hablaba del 4% de la inclusión de las personas con discapacidad, pero no solo en el Estado, sino comprometía a toda la comunidad en general, planteaba la inclusión de personas en las empresas mixtas, estatales, privadas, es decir, que toda la comunidad era responsable de nuestro destino. Muchos integrantes fueron secuestrados a partir del golpe militar de 1976 y algunos permanecen desaparecidos. El caso más resonante fue el de José Poblete y Gertrudis Laxic, aún desaparecidos. Se ensañaban con aquella gente que tenía, según ellos, algún prontuario muy particular o gente que por ahí para ellos era clave. Por otro lado, a los discapacitados nos trataban con bastante desprecio y a mí en particular, por ser judía, también. Según Antonio del Cerro, alias Colores, el secuestro de discapacitados obedecía a una decisión de no discriminar. Yo, particularmente en mi caso, tuve 4 años sin hablarlo con nadie todo esto, porque lo teníamos prohibido y porque la persecución era brutal. Nosotros hasta el 82 estuvimos en libertad vigilada, porque en cualquier momento te caían en tu casa, o sea, en aquel momento la patota para nosotros nos agarran, ahí estaba compuesto el Turco Julián, Clavel, Colores. En cualquier momento me llamaban al trabajo porque no teníamos dónde escondernos, porque sabían, prácticamente nos manejaban. A nosotros nos largan para que si se hacíamos algo, como señuelo nos largan. Yo creo que quedó el empuje, quedó los ideales, quedó la conciencia. Hubo que trabajar mucho con la bronca, porque nosotros teníamos 21 años y evidentemente nos quedaba por delante la vida. Con este tema vamos a hablar del caso de Gertrudis Laxic y José Poblete, un caso emblemático porque fue un punto de inflexión en el enjuiciamiento a los represores. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a infodiscapacidad@tvpublica.com.ar. Gracias.